Cuando la verdad golpea la puerta sin avisar, no hay fama que amortigüe el sonido seco del impacto. Así comenzó uno de los capítulos más intensos y desconcertantes en la vida de la actriz María León, un episodio que la obligó a detenerse, mirar hacia adentro y pronunciar una frase que resonó con fuerza: lo más importante es aprender. Detrás de esas palabras no había pose ni estrategia mediática, sino el eco de una experiencia que removió cimientos personales y profesionales, que la situó en el centro del debate público y que la enfrentó a una dimensión de sí misma que quizá no había tenido que explorar con tanta crudeza. Durante años María había construido una carrera sólida, forjada a base de talento, constancia y una naturalidad que la convirtió en una figura cercana para el público. Creció entre bambalinas, respirando teatro desde pequeña, entendiendo que la interpretación no era solo un oficio sino una forma de vida. Con el tiempo su rostro se hizo habitual en la pantalla y su nombre empezó a asociarse con personajes intensos, mujeres complejas, historias cargadas de verdad. Pero la vida, como bien saben quienes se dedican a contarla desde el escenario, siempre guarda giros inesperados. El conflicto con la justicia no llegó como un rumor pasajero, sino como una noticia que rápidamente se expandió por medios y redes sociales. Titulares, opiniones, juicios paralelos, análisis precipitados. De pronto, la actriz que tantas veces había dado vida a personajes envueltos en dilemas morales se encontraba viviendo el suyo propio, bajo la lupa implacable de la opinión pública. La situación generó un torbellino emocional difícil de describir: sorpresa, indignación, miedo, desconcierto. No tanto por el procedimiento en sí, que debía seguir su curso, sino por la exposición, por la sensación de que cada gesto era interpretado, cada silencio analizado, cada palabra amplificada. En ese contexto María optó por no esconderse. Podría haber guardado silencio absoluto, refugiarse en comunicados fríos redactados por terceros o limitarse a declaraciones escuetas. Sin embargo, eligió asumir la incomodidad de hablar, de reconocer que estaba atravesando un momento complicado y de reivindicar la importancia de extraer aprendizajes incluso de las circunstancias más adversas. Lo más importante es aprender, dijo, y esa frase, repetida en entrevistas y compartida hasta el infinito en redes sociales, se convirtió en una especie de mantra. Aprender implica aceptar que algo no ha salido como uno esperaba. Implica revisar decisiones, cuestionar reacciones, analizar el contexto sin perder la autocrítica. Para una figura pública, este proceso se complica por la presión externa. No solo se trata de entender qué ocurrió y cómo afrontarlo legalmente, sino de gestionar la imagen, el impacto en proyectos futuros, la confianza del público. La actriz habló de noches sin dormir, de conversaciones largas con su entorno más cercano, de la necesidad de mantener la calma mientras el ruido mediático crecía. En el fondo, su reflexión iba más allá del caso concreto. Hablaba de la fragilidad humana, de cómo cualquiera puede verse envuelto en situaciones que le superan. Recordaba que detrás de los titulares hay personas, con emociones, con familias, con historias previas que no desaparecen por un episodio puntual. Su carrera, construida durante años, no se borraba de la noche a la mañana, pero sí quedaba temporalmente eclipsada por el conflicto. Y en esa sombra tuvo que aprender a caminar. Uno de los aspectos más duros fue la polarización. En tiempos de redes sociales, las posturas tienden a radicalizarse. Hubo quienes la defendieron sin matices, quienes la condenaron sin esperar resoluciones y quienes aprovecharon el momento para ajustar cuentas simbólicas con el mundo del espectáculo. María reconoció que leer ciertos comentarios resultaba doloroso, pero también comprendió que exponerse al público implica aceptar una cuota de crítica. La diferencia, reflexionaba, está en cómo se gestiona esa crítica y en no permitir que se convierta en una losa que impida avanzar. La justicia, con sus tiempos y procedimientos, siguió su curso. Mientras tanto, la actriz continuó trabajando en lo que podía, manteniendo compromisos profesionales cuando era posible y priorizando el asesoramiento legal. Esa dualidad, seguir creando mientras se enfrenta a un proceso judicial, no es sencilla. Cada rueda de prensa podía derivar en preguntas incómodas, cada estreno se convertía en una oportunidad para reabrir el tema. Sin embargo, también fue un recordatorio de que su identidad no se reducía a un conflicto puntual. En entrevistas posteriores, María habló de la importancia del entorno. Familia, amigos, compañeros de profesión. Personas que la conocían más allá de la imagen pública y que le ofrecieron apoyo emocional en momentos de incertidumbre. Contó que hubo días en los que la ansiedad parecía instalarse sin permiso, en los que la sensación de injusticia, o simplemente de vulnerabilidad,
resultaba abrumadora. Y aún así, insistía en la idea del aprendizaje. Aprender a gestionar la rabia, aprender a medir las palabras, aprender a confiar en los procesos. Esa palabra aprender tiene algo de humilde reconocimiento de error, pero también de resiliencia. No necesariamente implica admitir culpabilidad en términos legales, sino aceptar que toda experiencia deja huella y puede transformarse en crecimiento. Para alguien acostumbrado a interpretar historias ajenas, vivir la propia con tanta intensidad supone un desafío distinto. Ya no hay guión preestablecido ni director que marque el ritmo. Hay decisiones reales, consecuencias reales y un futuro que depende de cómo se afronte el presente. El debate público también abrió una conversación más amplia sobre la relación entre figuras públicas y la justicia. ¿Se les exige más? ¿Se les juzga antes de tiempo? ¿Se confunden los planos legal y moral? María evitó posicionarse como víctima de un sistema, pero sí señaló que la exposición mediática añade una capa extra de presión. Cada avance del procedimiento era noticia, cada declaración podía interpretarse de múltiples maneras. En ese escenario, mantener la serenidad se convirtió en un objetivo casi diario. Con el paso de los meses, el ruido fue disminuyendo, como suele ocurrir cuando la actualidad se desplaza hacia otros focos. Sin embargo, para ella el proceso interior continuaba. Hablaba de la necesidad de perdonarse ciertos impulsos, de reconocer que nadie está exento de cometer errores o de verse envuelto en malentendidos. También reflexionaba sobre la responsabilidad que implica ser referente para muchas personas, especialmente jóvenes que la ven como modelo. La frase "lo más importante es aprender" empezó a adquirir un matiz casi pedagógico. En charlas y encuentros, la actriz la utilizaba para transmitir que los momentos difíciles no definen por completo a una persona, pero sí ofrecen oportunidades de crecimiento. Aprender no significa minimizar la gravedad de un conflicto, sino afrontarlo con honestidad. Significa revisar actitudes, fortalecer valores y salir, si es posible, con mayor conciencia. En el ámbito profesional, la experiencia dejó huella. Algunos proyectos se retrasaron, otros se replantearon. La industria del entretenimiento, sensible a la imagen pública, observa con atención cualquier polémica. Sin embargo, también existe memoria del talento y de la trayectoria. María continuó recibiendo apoyo de colegas que destacaban su profesionalidad y su compromiso. Ese respaldo fue clave para no dejarse arrastrar por la sensación de aislamiento. En lo personal, el proceso judicial la obligó a confrontar miedos. El miedo a la incertidumbre, a las consecuencias, al juicio social. Habló abiertamente de terapia, de la importancia de cuidar la salud mental en momentos de crisis. Reconoció que durante un tiempo sintió que su vida se había reducido a un expediente, a un conjunto de documentos legales. Recuperar la sensación de identidad más allá de ese contexto fue parte fundamental del aprendizaje. También hubo espacio para la autocrítica. Sin entrar en detalles que correspondían al ámbito judicial, María admitió que ciertas decisiones podrían haberse gestionado de otra manera. No desde la autoflagelación, sino desde la conciencia de que siempre existen alternativas. Esa reflexión pública fue valorada por muchos como un gesto de madurez. En lugar de atrincherarse en una defensa cerrada, optó por mostrar vulnerabilidad. La opinión pública, cambiante por naturaleza, comenzó a matizar sus posturas. Algunos que inicialmente habían sido duros en sus críticas reconocieron la coherencia de su discurso. Otros mantuvieron reservas. Pero el paso del tiempo permitió que la narrativa dejara de ser exclusivamente judicial para incorporar matices humanos. La actriz no era solo un titular, sino una persona atravesando un proceso complejo. En entrevistas más recientes, María ha insistido en que no desea que ese episodio sea lo que defina su trayectoria. Lo asume como parte de su historia, pero no como su totalidad. Ha hablado de proyectos futuros con entusiasmo, de personajes que le ilusionan, de la necesidad de seguir contando historias que conecten con el público. Esa mirada hacia adelante no borra el pasado, pero demuestra voluntad de avanzar. La experiencia también la llevó a reflexionar sobre la empatía.
Reconoció que antes de vivir un proceso judicial, quizá no comprendía del todo el peso emocional que implica. Ahora, dice, mira con otros ojos a quienes atraviesan situaciones similares. Entiende que detrás de cada caso hay matices, circunstancias, contextos que no siempre se reflejan en los titulares. Aprender, en su caso, ha significado aceptar que la perfección es una ficción. Que la vida pública no inmuniza contra los errores ni contra los conflictos. Que la exposición amplifica todo, pero también puede convertirse en plataforma para transmitir mensajes constructivos. Su frase, repetida en distintos foros, ha terminado trascendiendo el caso concreto para convertirse en una declaración de principios. En un mundo que tiende a cancelar con rapidez y a juzgar con inmediatez, reivindicar el aprendizaje como valor central es casi un acto de resistencia. Significa apostar por la evolución en lugar del estancamiento, por la reflexión en lugar de la negación. María León ha atravesado un episodio complicado con implicaciones legales y mediáticas, pero ha decidido narrarlo desde la perspectiva del crecimiento. No se trata de idealizar el conflicto ni de restarle importancia. Los procesos judiciales son serios y deben resolverse con rigor. Pero la dimensión humana no puede quedar relegada. Y en esa dimensión, la actriz ha encontrado un espacio para redefinirse, para fortalecer convicciones y para recordar que la vida, como el mejor de los guiones, está llena de giros inesperados. Hoy, cuando mira atrás, reconoce que no habría elegido pasar por esa experiencia, pero tampoco reniega de lo que le ha enseñado. La paciencia, la humildad, la importancia de escuchar antes de reaccionar. Valores que, según sus propias palabras, se han reforzado en medio de la adversidad. Lo más importante es aprender, repite, no como eslogan vacío, sino como síntesis de un proceso profundo. Y quizá esa sea la lección más valiosa, entender que los momentos difíciles no son el final de la historia, sino capítulos que obligan a reescribir ciertas páginas. La actriz continúa su camino consciente de que la exposición pública seguirá acompañándola, pero también de que posee herramientas nuevas para afrontarla. Aprender, al fin y al cabo, es la única manera de transformar la experiencia en sabiduría y convertir una crisis en punto de inflexión. La narración aborda el momento difícil que vivió la actriz María León al enfrentarse a problemas con la justicia y a la fuerte exposición mediática que ello conllevó. Más allá del proceso legal en sí, el texto se centra en el impacto emocional, profesional y personal que supuso para ella verse en el centro del debate público, sometida a juicios sociales y a una intensa presión mediática. Ante la adversidad, María opta por no esconderse y resume su postura en una idea clave: lo más importante es aprender. Esa frase se convierte en el eje de su reflexión, entendida como una llamada a la autocrítica, la humildad y el crecimiento personal. La experiencia la lleva a replantearse decisiones, gestionar el miedo y la ansiedad, apoyarse en su entorno cercano y cuidar su salud mental. El relato también subraya cómo la exposición pública amplifica cualquier conflicto y cómo la opinión social puede polarizarse rápidamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actriz logra resignificar el episodio como una oportunidad de evolución, defendiendo que los momentos difíciles no deben definir por completo a una persona, sino servir como impulso para madurar y fortalecerse tanto en lo personal como en lo profesional.